gran arenga de Pablo. Cuando hablamos de una arenga, hablamos de un verdadero discurso, un discurso que apela a la verdadera motivación. Hay expertos motivacionales en el mundo. Aquí se trata de la motivación que el Espíritu Santo hace en el corazón aún del más cobarde, del más pusilánime, del más reticente. El poder del Espíritu Santo, cuando el Señor habla y toca nuestra conciencia, es capaz de sacar un león dentro de un cordero. Del corazón de un cordero puede salir un verdadero león en cuanto al Evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo no tiene duda de usar todas las palabras necesarias, y vuelvo a decir que nos parece verlo ahí, y animando a la tropa, animando al ejército, animando a la falange de verdaderos soldados cristianos para que no se amilanen, no se coarten, no se inhiban, sino que al contrario, le da las razones poderosas por las cuales el creyente puede tener la más alta moral, la más alta convicción, la más alta experiencia de un verdadero triunfo, de una victoria anticipada. Él les dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Dijimos que él dijo, estad firmes. Nos recuerda las palabras de Efesios 6, de la batalla espiritual del creyente, cuando 2 veces el apóstol anima a los efesios y le dice, estad pues firmes, firmes, fortaleceos en el Señor, dice en Efesios, y en el poder de su fuerza, estad en un mismo espíritu, combatid, esta preciosa palabra, combatid, unánime, salvación, y esto de parte de Dios. Y el verso 29 es claramente la parte álgida, el clima de la arenga de Pablo. ¿Quién no podría convencerse o motivarse cuando dice, hermano, les dice, a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo ser salvos, sino que también padezcáis por él? Es decir, pone 2 grandes y enormes privilegios que nosotros jamás podríamos, ni toda la eternidad ni toda la eternidad será suficiente para poder responder al Señor, primeramente por la salvación eterna que nos ha dado. Y mucho más será posible poder responder al Señor como Él se lo merece, a esa gracia, el hecho de que nos conceda el alto privilegio que pocos tienen en el mundo, que solamente los cristianos tenemos. Y no todos los cristianos, sino aquellos que se les concede padecer por causa del Señor Jesucristo. Una vez ese predicador Spurgeon, en una reunión de jóvenes, se cuenta, dijo a los jóvenes que si ellos tuviesen tan solo la conciencia de la alta dignidad, del alto privilegio que es servir a una persona como Jesucristo, muchos jóvenes correrían a los pies, se echarían a los pies del Señor, pidiendo tan solo una oportunidad de servicio para su gloria. Aún Juan el Bautista comprendió eso al principio de su ministerio. Yo no soy digno, dice. Con otras palabras, quiso decir, la más alta dignidad que se me ha concedido es atar o desatar como un esclavo, postrado ante los pies del Señor, la correa de su calzado. Por lo tanto, Pablo pone frente a nosotros el gran hecho de nuestra salvación eterna y el gran privilegio de nuestro servicio a un ser tan grande, tan magno, tan alto, tan digno como la persona del Señor Jesús. ¿No les parece, hermanos, entonces que esta es una gran arenga que por la debilidad o la pobreza del que habla quisiese poder representársela, quisiese poder graficarla, quisiésemos estar ahí visiblemente viendo el espíritu con que el apóstol escribió estas palabras para motivar espiritualmente a los hermanos a no intimidarse en cuanto al Evangelio? Pareciera ser que este texto debiera ser colgado en la pared de donde nuestra vista siempre está presente, para recordar diariamente nuestro alto privilegio y la necesidad entonces, como dice el verso 27, de actuar dignamente como el Señor realmente lo merece en cada uno de nosotros. Dice que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo. Y esta expresión, comportarse, tiene que ver, por supuesto, con la dignidad de un ciudadano. Se dice que los filipenses, muchos de ellos, siendo una colonia romana, muchos de ellos, siendo griegos,
estaban sujetos a las leyes de otro país, el Imperio Romano. Por lo tanto, se sujetaban a la ley greco-romana. Y aunque eran ciudadanos griegos, estaban en un ámbito que quizás no era el de su ciudadanía, pero aún así respetaban y se sujetaban a las leyes del Imperio Romano. Actuaban como es digno de un ciudadano romano. A Pablo se le dijo, un soldado dijo, yo pagué un alto precio por esta ciudadanía. Pero Pablo dijo, yo la tengo de nacimiento. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios por nacimiento. Aunque también nuestra ciudadanía fue comprada por la sangre de Cristo. Así que los filipenses tenían un alto privilegio de ser ciudadanos romanos, en lo que era el imperio más grande. Y obviamente se esperaba de ellos un andar digno, consecuente, a la altura, que corresponda realmente al privilegio y dignidad que se les concedió a ellos. No a todos se les concedía realmente ese privilegio. Y la verdad es que nosotros también somos llamados, somos parte del reino de Dios. En 2 Tesalonicenses, el apóstol dice que debemos ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y esa misma carta dice también que que Dios dice os tenga por digno de su llamamiento. Así que somos llamados, exhortados a un andar consecuente, digno, a la altura, en primer lugar del llamamiento, el privilegio que tenemos en Cristo. Luego de este reino en el cual estamos espiritualmente, este reino rechazado en el pasado, este reino espiritual por el cual entramos a través del nuevo nacimiento y del cual somos parte y del cual disfrutaremos plenamente en la eternidad. Ahí está no solo nuestro privilegio, sino nuestra posición como hijos de Dios. Se espera entonces de los ciudadanos celestiales, en vista de que esta carta también dice que nuestra ciudadanía, y quizás nos haga bien recordar a todos los creyentes, jóvenes y viejos, que nuestra ciudadanía, nuestra política, esa es la palabra, es la misma palabra que encontramos aquí. La palabra comportarse viene de polis, viene de política, de comportamiento social, de comportamiento en una ciudad. Así también Pablo usa la misma palabra y nos dice a todos los creyentes nuestra responsabilidad con los asuntos celestiales y terrenales aquí también en la tierra, cuando dice más, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Esa es nuestra política. Nuestra polis está en el cielo. Y el reino de Dios está en nosotros y a través de nosotros. El reino de Dios no es la iglesia, pero sí el ámbito de gobierno personal en la vida de los creyentes es el reino de Dios. Y en ese reino de Dios nosotros debemos comportarnos y nunca olvidarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero eso tiene que ver con nuestras responsabilidades sociales para con este mundo quizás. Pero aquí el apóstol lo está usando en relación a nuestra responsabilidad con el Evangelio. Y eso significa entonces ser dignos de ese Evangelio. Significa que si nosotros predicamos, si nosotros anunciamos que Cristo tiene poder para cambiar las vidas, porque ese es el mensaje del Evangelio, en base a la muerte de Cristo, eso debe representarse dignamente. Debemos ser consecuentes con lo que nosotros profesamos y predicamos. Por lo tanto, si el Evangelio es poder de Dios, también debe reflejarse en nuestras vidas. Si decimos que el Evangelio puede traer paz, puede traer verdadera bienaventuranza y gozo al corazón del pecador una vez que es salvo, ¿cuánto más nosotros debiéramos comportarnos a la altura de esa verdad? No puede haber una contradicción visible, ni en nuestras palabras, ni en nuestros hechos, sino que también en nuestra relación con los inconversos y aún entre los creyentes debemos demostrar ese cambio de vida que hemos profesado a partir de poner la fe en el bendito Evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice que os comportéis como dignos del Evangelio para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. El apóstol entonces les exhorta al verdadero temor al Señor, no a los hombres, no a los hombres. La ausencia o presencia de Pablo no determina el comportamiento de los filipenses. La única presencia indispensable
indispensable en el pueblo de Dios es la presencia del Señor. La presencia del Señor. Hay hombres que pueden marcar nuestras vidas. Hay hombres que pueden ser un ejemplo, como el mismo apóstol Pablo. Hay hombres que nos dejan una huella a seguir, un ejemplo a seguir. Pero finalmente la ausencia o presencia de ellos no debe determinar nuestra fiel y sincera devoción solo al Señor. Por eso dice que oiga de vosotros que estáis firmes. Y aquí el apóstol usa entonces uno de los primeros términos, si podríamos llamarle así, militares, preferidos del apóstol. Él, a través de las epístolas, usó bastante aquello, quizás como un ciudadano romano también, que contempló y que supo y que conocía las grandes batallas y victorias de ese imperio. Él perfectamente fue muy influido en el conocimiento de aquello. No tiene duda Pablo de usar, de escribir de una manera gráfica aquella responsabilidad del creyente en estos términos, estar firmes como soldados en la trinchera, allí firmemente posicionados sobre los pies. De hecho, en Efesios habla del apresto, del calzado del Evangelio. Y la idea ahí es ese calzado que cuando tú luchas permite que tú no te resbales, que no caigas a tierra y seas presa fácil del enemigo que está sobre ti. Firmemente posicionados, no solamente en la victoria, la esperanza del Evangelio, en la doctrina del Evangelio, sino en la importancia del Evangelio. Esos calzados, ese apresto del Evangelio de la paz es lo que nos da la absoluta firmeza espiritual en cuanto a la obra del Evangelio. Es lo que el apóstol entonces enseña ahí también en la carta a los Efesios. Hubo un siervo de David que se posicionó fuertemente en un terreno de lentejas y lo defendió a una expensa ante la posibilidad de la muerte. Entonces la palabra firme refleja el carácter del cristiano que se aferra firmemente, no solo a las promesas de Dios, sino que se abraza firmemente a todas las grandes verdades del bendito evangelio que el Señor nos ha dejado. Entonces, los soldados de Jesucristo, llamados a comportarnos como dignos del evangelio, a mantenernos firmes en nuestra posición, no distrayéndonos por los negocios de esta vida, le dice el apóstol a Timoteo, sino que manteniéndonos allí a las órdenes de nuestro capitán, fielmente, sabiendo que en cualquier momento viene la embestida del enemigo. Porque hemos dicho que la vida cristiana no es un paseo, ¿no es cierto? No es un tiempo de regocijo en este mundo. La vida cristiana es una batalla. Hemos sido introducidos en un reino y también hemos sido introducidos en el ámbito de una batalla. Y la forma en que el apóstol nos exhorta a todos nosotros de pelear y combatir es, en primer lugar, en un mismo espíritu. En segundo lugar, dice, con una misma alma. Y en tercer lugar, dice, unánimes, combatiendo, dice, por la fe del Evangelio. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, no solamente envalentonando, animando, produciendo coraje, de nuevo en el corazón más pusilánime, sino que además está llamando a la cohesión, está llamando a la unidad, está llamando al mismo propósito del pueblo de Dios. Está llamándonos a que podamos tener, dice aquí, un mismo espíritu, es decir, una misma mentalidad. Es como remar todos hacia un mismo lado. Y la verdad es que cuando, a partir del capítulo 1, hemos venido viendo que tanto el apóstol Pablo, y vamos a ver más adelante que Timoteo y Epafrodito, van a ser hombres, un ejemplo de hombres que han dejado todo su interés personal con el único propósito de que la obra del Señor y su nombre sea glorificado, es que nosotros podemos aprender de ellos, que a no ser que haya esta cohesión, esta unidad, en primer lugar en la asamblea local, en el ámbito de nuestra responsabilidad de la asamblea local, será difícil que pueda haber verdaderas conquistas en cuanto a la obra del Señor. El Señor nos llama entonces a remar hacia un mismo lado. Tanto los diáconos, los ancianos, los siervos mencionados en el capítulo 1, y esos nombres que a veces algunos lamentablemente le dan cierto tono de jerarquía, al contrario,
Esas tres expresiones todas tienen en común simplemente el servicio en distintos roles o actividades. Esos tres tipos de hermanos o de servicios tenían como propósito servir por amor al Señor. Habían dispuesto su vida al servicio al Señor. Por lo tanto, todos los filipenses también, entre los cuales estos hermanos sirven, también tenían y debieran tener este propósito. Pablo exalta aquello cuando reconoce el compromiso de ellos en el Evangelio desde el primer día, dice, desde el primer día hasta el día de Jesucristo. Sabemos que Dios está obrando en aquello, pero la disposición del corazón de los filipenses es que ellos se habían dispuesto al Señor para comprometerse en esta gran labor. Aunque la Reina Valera no dice con un alma, los expertos nos corroboran que efectivamente la gran mayoría de los manuscritos y textos más antiguos sí contienen, sí consignan esta expresión que es realmente preciosa, cuando dice en un mismo espíritu, dice, y con una misma alma, con una misma alma. No solamente hay un espíritu, aquí no es el Espíritu Santo, es la fuerza, es el denuedo, es el empeño con que se hace, unánime, mancomunado. Voy a usar un ejemplo muy trivial, es cuando el equipo que está contra el marcador en contra en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ¿no es cierto? Esos técnicos que ahora son verdaderos motivadores, expertos motivacionales, ¿no es cierto?, logran a veces lo increíble. Hacen que un grupo de 11 hombres salgan al césped en un mismo espíritu, en un mismo propósito, con una misma meta, que es dar vuelta el marcador y ganar la victoria. Eso, si un profesional lo sabe hacer, ¿no cree usted que el Espíritu de Dios podrá hacerlo sobre nosotros? A pesar de que a veces el marcador está en contra, en muchos aspectos. Pero si hay un experto motivacional, realmente, espiritualmente, es el Señor, y lo hace por medio de su palabra. Y si algo no se puede hacer con un equipo deportivo, si algo no se puede hacer con una tropa, con un batallón, es imposible poder ganar si la moral está en el suelo. La palabra de Dios tiene ese propósito. Entonces, aquí el apóstol agrega con una misma alma. Y esto es un examen tremendo para nosotros. ¿Cómo está? Lo digo en mi asamblea. ¿Cómo está el propósito de una misma alma? Esto habla de no solo los sentimientos, no solo mi mente, no solo mi voluntad. Abarca todos los aspectos del ser de cada creyente involucrado en este propósito que el Señor nos ha dado. David y Jonatán nos describe el Antiguo Testamento. Dice la palabra que el alma de ellos se ligaron en un mismo propósito. ¿Y sabe qué ligó las almas de estos dos hombres? Los hombres de Dios, sin lugar a dudas. Lo que ligó sus almas es el hecho de que ambos contemplaron la victoria del Señor ahí en el valle de Ela. Jonatán ligó su alma a David porque vio en David a su Salvador. Vio un instrumento de Dios. Vio a uno que tenía como meta suprema, importante en su vida, la victoria de Dios, el nombre de Dios, la reivindicación del nombre de Dios. Esos son los grandes metas, los grandes propósitos que nos aunan y debieran aunarnos en lo que es la iglesia local y la obra del Señor en medio nuestro. Pero si los intereses van hacia otros lados, realmente esa unidad de alma se termina. Qué pena, qué tristeza que Jonatán haya decidido, haya ganado los lazos naturales y no los propósitos espirituales, como para haber sido capaz de dejar toda relación natural que le ligaba a este mundo para ir en pos del verdadero rey. Pero sin lugar a dudas esa expresión quizás refleje lo que el Señor quiere. Y hemos dicho, hermanos, que nada en la Escritura, nada es una utopía, nada es algo irrealizable. El apóstol Pablo dice aquí que debemos luchar, combatir en un mismo espíritu, con una misma alma, y luego dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la expresión combatiendo unánimes se entiende que es una sola palabra. Y vuelvo al ejemplo de los Juegos Olímpicos, donde el equipo va
va representado, nadie hace lo suyo, todos van bajo una misma bandera y todos van con el propósito de alcanzar la corona. Ahora es la medalla de oro, en ese tiempo era la corona, pero tanto el luchador y cada disciplina en el equipo tenía un solo propósito, poder ganar. Yo no sé si los Juegos Olímpicos tenían representantes de distintas provincias, pero si había una provincia de Macedonia y llevaba a sus representantes era para ganar, era para lograr la victoria. Había que combatir unánimes, dice aquí. Eso es contender juntamente para lograr el objetivo. Entonces todos luchaban con esa misma meta. Y dice la palabra aquí que debe ser realmente unánimes. Esto significa, si bien es cierto, se puede describir como una misma alma, se describe también como el propósito de un solo equipo que va hacia una sola meta. En este caso, la honra del Señor, la gloria del Señor, la proclamación del Evangelio, la salvación de las almas, y por qué no decirlo también, el beneficio espiritual del pueblo de Dios. Lamentablemente, el enemigo de nuestras almas, el que se opone al Evangelio, según Efesios 6, las huestes espirituales de maldad, dispuestas a frustrar todo propósito del avance de la obra de Dios, sabe que el lema de ellos es dividir para conquistar, dividir para conquistar. En cambio, cuando el pueblo de Dios, unánimemente, como nos dicen los salmos, como nos describe la palabra de Dios, combate por causa, dice, de la fe del Evangelio, la victoria es evidente en medio del pueblo de Dios. El Señor dijo: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y el Señor sabe entonces que el enemigo siempre tratará de destruir la obra de Dios. Hay una tremenda responsabilidad. Esas dos mujeres por las cuales esta carta se escribió y en las cuales el apóstol, de una manera con tanto tacto, con tanta sabiduría, no enfrenta el problema de entrada, sino que quizás ya en el capítulo 4, ella les dice a los creyentes allí: te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ya no están combatiendo, ya no hay unanimidad, ya no hay una misma alma, no hay un mismo espíritu. Ha habido una diferencia, un desacuerdo, que como una bola de nieve puede crecer y crecer en medio del seno de la asamblea y producir mayores estragos o consecuencias, y que puede anular completamente el testimonio de los creyentes allí. Pablo sabiamente entonces en el capítulo 2 exhortará a los creyentes a cómo solucionar este problema, a no dejarlo pasar mucho tiempo, como lamentablemente nosotros lo hacemos, cuando somos testigos y sabemos de diferencias reales, a veces difíciles y amargas entre creyentes en el mismo seno de la asamblea. Es la responsabilidad, y aunque no dice aquí a los ancianos, le dice a ti, compañero fiel, en realidad todos somos responsables, todos aquellos que en alguna medida el Señor les ha dado experiencia o tienen un corazón de amor por la obra del Señor, somos responsables en solucionar estos problemas, ayudar a la mutuo arreglo, a la pacificación entre dos hermanas que estaban combatiendo. Hay dos personas que dejaron de combatir. Lo terrible sería que familias o grupos en medio de la iglesia local dejaran definitivamente de combatir. Pablo sabe y el Señor sabe que la cohesión, la unidad en el combate, en la lucha, es una gran arma defensiva contra el poder del enemigo. La idea entonces, estoy recordando Efesios 6, es posicionarse allí, firmemente, unánimes, sin volver atrás, nos dice la palabra. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de ese gran general Alejandro Magno? Fue simplemente la falange. ¿Y qué es lo que era la falange? Bueno, la falange era esa estrategia que él usó, que su padre concibió, de usar grupos, verdaderos bloques de 250 hombres o más, formados de una manera, en primer lugar, cohesionada,
con un espacio suficiente para poder realmente resistir el embate de las fuerzas más grandes que nosotros podamos pensar. La estrategia de Alejandro no era enviar la tropa como una multitud de gente por sobre el enemigo. Era simplemente esperarlo, en bloques cohesionados, de tal manera que, aunque fuesen miles de personas y viniese una caballería grande, era casi imposible pasar una tras otra. El enemigo sabía, los enemigos de los griegos entendieron y se la rebuscaron con el tiempo para encontrar la debilidad por los costados. Y ahí es donde están los débiles, o a lo mejor los desmotivados, o a lo mejor los decepcionados, o a lo mejor los enojados por tantas cosas, aún por las cosas del Señor, por tantas cosas humanas que nosotros conocemos. Por esos flancos, por esos costados, el enemigo comienza y puede destruir una formación tan compacta, tan sólida, tan firme, tan firme. Dicen los historiadores que Darío, creo que Darío Jerjes parece, en una de esas grandes batallas, él simplemente lanzaba los miles y miles de soldados encima de la falange griega. Aún los mismos elefantes quedaban destrozados por las astas de más de 5 metros. Imagínense era una verdadera carnicería tratar de traspasar aquellas falanges. Y un ejército muchas veces superior en número, fue totalmente derrotado. No importa cuán grande sea el poder satánico, no importa cuán grande sea el poder del enemigo. Basta que unos pocos creyentes en una iglesia local, cohesionados, como dice aquí, en un mismo espíritu, en una misma alma, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, podrán infligir no solamente una victoria, sino una gran derrota al poder del enemigo. La salvación de un alma es una gran derrota al poder del enemigo. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros, todos los hermanos. No pongamos la vista solamente en los hermanos responsables en una asamblea. Todos somos responsables. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, cuando el apóstol va a hablar de consuelo de amor. Más bien dicho, de crear un ambiente, un ámbito, un ambiente, un clima en la iglesia local de consuelo de amor, de comunión del Espíritu, de afecto entrañable, de misericordia entre todos nosotros. Todos somos responsables de aportar. Generalmente las personas que viven para sí mismos buscan que les amen, buscan que tengan misericordia, que tengan un espíritu entrañable, que los consideren. La verdad es que es al revés. Si usted no ve esto en medio de la iglesia local, usted debe partir, dar la iniciativa, aunque sea difícil hacerlo. Usted comience a consolar, comience a amar, comience a dispensar misericordia hacia los hermanos, no crítica, sino misericordia, un espíritu entrañable hacia sus hermanos. Me estoy recordando de un hermano que decía, si somos termómetros, o siempre se me olvida la otra, o termostato, ¿no es cierto? El termómetro reacciona según la temperatura exterior. El termostato cambia el ambiente exterior. Si el agua está caliente, la enfría. Si está muy fría, la calienta. Bueno, nosotros debemos ser así. Si no hay amor, como la carne se queja, ¿no? Y lo hemos escuchado tantas veces, aquí no hay amor, aquí no hay misericordia, aquí no hay un espíritu entrañable, aquí no está el Espíritu de Dios, etc. Normalmente los desencantados, los débiles de los contornos de la falange, espiritualmente hablando, son los que primero ven los errores. Ven lo humano en el templo de Dios y no ven el oro, ven la madera y no el oro, con que el Señor ha revestido cada tabla del tabernáculo. Nosotros somos responsables a cambiar el ámbito donde estamos. No esperemos de otros. Si hay que colaborar, hay que renunciar a nuestros propios intereses, nuestras propias razones, nuestros propios derechos, el tener la razón, etcétera, en tantas cosas, con el propósito de cohesionar, de ayudar en la unanimidad, en un mismo espíritu, en una misma alma, es la gran responsabilidad que el apóstol Pablo aquí nos deja a todos nosotros. Eso de que Satanás divide para conquistar es un triste ejemplo de lo que puede hacer aún en medio del pueblo de Dios. Pero nosotros no debemos disponernos como instrumentos del enemigo. Al contrario, como el apóstol Pablo, nuestra conducta, nuestro ejemplo, como lo dice a Timoteo, ese ejemplo en espíritu, ¿no es cierto?, etcétera, en amor, en fe, en pureza, seamos ejemplos
para también animar a otros. Es el espíritu con que debemos trabajar para el Señor. Pablo sabe que tenemos una gran herencia. Habla aquí de la fe del Evangelio. Es la doctrina del Evangelio. Hermano, dice contender, dice Judas, ardientemente por la fe del Evangelio. A Pablo se le concedió este tesoro en vaso de barro, dice. A Timoteo se le traspasó este tesoro también. Y se le exhorta a Timoteo, como a nosotros también, a traspasar esta herencia a hombres idóneos que enseñen también a otros. Eso demanda para hombres y mujeres estudiar más y más las Escrituras. No tanto para enseñar, no tanto para el conocimiento, sino para el crecimiento y para el beneficio también del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el combate a que el apóstol Pablo nos llama aquí no es contra nosotros o entre nosotros. Es el combate a favor de la enseñanza de la palabra de Dios en medio de un mundo que se opone, un mundo cada vez más blasfemo, más insolente. Es la fe del Evangelio que, estando en conflicto, es la que nosotros somos llamados realmente a defender. El apóstol dice, en nada intimidados, en el verso 28, por los que se oponen. Aunque el ejército al otro lado del campo de batalla se vea poderoso, se ruja, los enemigos del Evangelio, aún el mismo Satanás, dice, en nada intimidados por los que se oponen. Esto es lo que necesitamos del Señor, vencer el temor, vencer el miedo, vencer esa cobardía de callarnos, sentados al lado en una micro, en el momento que se nos pide una palabra, en el momento en que hay una razón de dar fe, el estudiante en medio de sus alumnos, de sus compañeros, el trabajador para dar las gracias en el casino ahí en medio de todos los inconversos, etc. Hay tantas oportunidades para dar una razón de la fe que hay sin intimidarnos, sin acobardarnos. Eso debemos estar recordándolo permanentemente. Dice, no intimidados, sin miedo. La idea aquí es como el caballo que respinga, el caballo que ustedes saben que si escucha un balazo, el caballo se sobresalta. Si escucha un ruido, se sobresalta. El caballo puede ser cobarde, pero cuando está solo, se amedrenta. Pero cuando el caballo conoce a su amo y estando el amo sobre él, es sorprendente que el caballo, a propósito de la falange, un caballo con su amo es capaz de enfrentar y tirarse sobre el bosque de saetas y de lanzas que pudiesen destrozarlo, porque tiene la confianza de su amo, se envalentona. Yo tenía un perro muy chiquitito, algunos lo conocieron acá, que han visitado mi hogar, era un pudus, muy chico. Cuando él salía, era un cobarde, pero cuando yo salía con él, era capaz de enfrentarse a los perros más grandes que ustedes pudiesen pensar. Él se valentonaba porque conocía a su amo. Ahora tengo un perro grande, 4 veces más grande que él, pero es pequeño. Y cuando sale, corre al primer ladrido. Va a tener que aprender a salir conmigo. Cuando salga conmigo, yo lo voy a animar a defenderse y a no tener miedo, a no huir. Entonces, a la medida que conozcamos, estemos en comunión íntima con el Señor, aunque seamos muy pequeños frente al adversario, frente al poder del enemigo, la presencia del Señor en nosotros nos puede animar a vencer. Los caballos es impresionante. Por eso algunos lo adoraron en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor los prohibió, porque podían poner la confianza en ellos, pero es admirable cómo son capaces en su ímpetu y osadía a enfrentar los más terribles obstáculos que nosotros podamos pensar. Pablo ha pedido la suministración del Espíritu de Jesucristo, la presencia misma de Jesucristo, para enfrentar el examen más grande, cuando tenga que enfrentar y dar fe del Señor Jesús. El gran apóstol Pablo no tiene confianza en sí mismo, sino que necesita, como un caballo, ¿no es cierto?, la presencia de su amo para enfrentar ese arduo y final examen quizás que podría significar la muerte o el martirio para él. Dice entonces, para terminar, para ellos ciertamente indicio de perdición,
más para vosotros de salvación. Y dejo a consideración de ustedes, hermanos, ampliar este estudio, por supuesto, cuando dice, porque a vosotros os es concedido. Ya lo anticipamos antes. Aquí están las dos más grandes razones. Se nos ha concedido como un acto de infinita gracia de Dios el creer en Él. Se nos ha concedido creer en Él y se nos concede por gracia infinita también, padecer por causa de Él. Pero es hermoso saber que junto con la gracia de sufrir, Dios otorga el poder para enfrentar ese sufrimiento. Y el apóstol Pablo sabe que va a sufrir y ya lo está haciendo. Puede que sufra el martirio, pero sabe que el Señor le va a otorgar el poder y la gracia para poder enfrentar ese sufrimiento cualquiera que sea. Tiene la seguridad que el Señor no lo va a abandonar en esa hora. Así que tenemos el gran privilegio de hacerlo por causa de Jesucristo. No solamente que creáis en Él, sino que también dice, padezcáis por Él. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos el alto privilegio de sufrir por Jesucristo, eso nos lleva a pensar que para Él, para el apóstol, lo digo para Él, ojalá pueda decirlo yo, hermanos, y todos nosotros podamos decirlo con propiedad, para Él nada tiene valor en su vida, nada tiene más valor en su vida, sino si la meta o propósito de su vida no es Cristo, y no es su gloria, el gran objetivo por el cual vivir y también el gran objetivo por el cual morir. Pablo entonces nos está diciendo que llevar la cruz, es decir, el sufrimiento por causa de Cristo, es parte inherente, no podemos soslayarlo, es parte. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Llevar la cruz es parte de vivir para Cristo. De tal manera que si alguien, algún hermano, alguno de nosotros se dispone, como dice este capítulo 1, decide, como cuando uno decide amar, decide no solo amar al Señor, sino disponer su vida para Él, tendrá que saber que vivir para Cristo va a implicar sufrimiento, va a implicar aflicción, porque ese tipo de vida no le agrada al mundo, porque ese tipo de vida a veces, aún entre medio de los hermanos, puede ser desconocido, alguien que se consagra, alguien que dispone su vida completamente para Él. Es una vida totalmente que ha desplazado todas las legítimas aspiraciones terrenales por causa de honrar solamente al Señor. Entonces es un privilegio. Agonizar es la palabra que usa el apóstol. Padezcáis por Él. De la misma manera que el Señor agonizó de cara a la muerte, ahí en Getsemaní, cuando todos los sufrimientos terribles se agolpaban sobre su mirada, sobre su corazón, sobre su cuerpo, dice la palabra que Él agonizó. Y el apóstol nos dice que podemos tener el privilegio de agonizar, sufrir de una manera tan profunda y extrema, como el Señor también lo hizo. Pablo sabía que entendió que al perseguir a los cristianos, también provocaba sufrimientos al Señor. Pablo sabe que sufrir por Cristo y en Cristo es el privilegio más grande que el Señor nos ha dado. Dios quiere, hermanos, entonces, para terminar, que esta arenga tan pobremente explicada por el que habla, pueda por el poder del Espíritu Santo, animarnos. Dice, hermanos, comportaos como es digno del Evangelio. Hermanos, firmes, ni un paso atrás, dicen, ni un paso atrás, firmemente posicionados. Dice, combatir unánimes, cohesión, unión, un mismo propósito, una misma alma, una misma meta, un mismo espíritu, no división, no contiendas, no intereses personales, sino una meta. Hacer uso de la concesión que se nos ha dado. Esto es el hecho de creer en Cristo, salvación eterna, y el hecho de padecer por causa de Él, de su persona. El Señor entonces nos ayude a que todos los que estamos combatiendo, o todos los que estaban combatiendo, ninguno quede atrás. Si la falange se ha dispersado por razones humanas y carnales, la palabra de Dios pueda afiatarnos, cohesionarnos. No hay otra manera. No hay otra manera. Ningún ejército disperso podrá vencer. Satanás sabe
que en la medida que el pueblo de Dios esté cohesionado, es una falange, es una tropa impenetrable en el poder del Señor. Pero no más estos desacuerdos pequeños que surgen y que crecen como una bola de nieve en medio del pueblo de Dios. Y el enemigo encuentra campo abierto, encuentra la cuña perfecta para poder detenernos en la obra y causar muchas situaciones, muchas pérdidas en medio moral, espiritual, en medio del pueblo de Dios. Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, querido hermano. Y quiero invitar a los hermanos a entonar el himno 441 que les voy a proyectar. Bueno, parece que queríamos seguir cantando. Bueno, le voy a pedir, vi recién ahí conectado al hermano Gastón Sepúlveda, de ahí de Temuco. Hermano Gastón, ¿está ahí presente? Parece que no. Pero sí veo a mi hermano Álvaro Campos, desde Talca. Amén. Escúchame. Padre Santo, alabamos tu santo nombre en esta hora y te damos gracias por tu palabra que tuvimos para con nosotros. Padre, la verdad que al mirar las Escrituras reconocemos nuestra pequeñez y al mirar al Señor más pequeños aún somos. Es por eso que rogamos a ti que tú bendigas esta palabra que fue ministrada en esta tarde para hacerla parte nuestra, para que seamos más fervientes en el amor hacia el Señor, para que podamos mirar hacia la cruz del Calvario, para que podamos tener nuestra espada y nuestro escudo al Señor por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, pedimos tu fortaleza, pedimos tu amor para que siga esparciéndose en tu pueblo a pesar de las circunstancias, para que podamos caminar seguros en ti. Rogamos tu bendición sobre cada uno de los que han oído y los que no también, Padre Santo, para que tú protejas tu pueblo donde quiera que esté. Te damos gracias, bendito Dios, y quedamos delante de ti en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.
Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión. Nuestro hermano Rodolfo Vázquez, una vez más, va a estar el día sábado, siempre a las 20 horas. Sábado a las 20 horas, con este mismo link, este mismo ID, el día sábado a las 20 horas para continuar este estudio de la carta a los filipenses. Así que agradecemos a nuestro querido hermano don Rodolfo Vázquez y a cada uno de ustedes también por integrarse a esta reunión. Así que muchísimas gracias y que el Señor bendiga a cada uno. Ya nos estaremos entonces viendo, Dios mediante. Muy buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno y a sus familias. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches. Que el Señor bendiga.